Muchas bendiciones, amados hermanos de Comunidad Cristiana. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Y en este día tan hermoso, hermanos, tan maravilloso que Dios nos regala, hermanos, vamos a compartirles la palabra del Señor. Quiero que abran, por favor, su Biblia ahí en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versículo 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. Gloria a Dios. Podemos ver aquí, hermanos, una situación muy especial respecto a Jesús y sus apóstoles. Los discípulos de Jesús o apóstoles de Jesús miraban cuán grandes obras hacía el Señor, milagros, prodigios, la forma en cómo Él se desenvolvía en su ministerio, hermanos. De tal manera que de repente sacaron dentro de su ser un sentimiento y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor Jesucristo, pensando en esa pregunta, hermanos, les da un principio bíblico, les da una clave para que su fe se aumente. Porque en realidad a veces decimos: Señor, auméntame la fe. Y como que el Señor le va a subir el volumen a nuestra fe, ¿no? Como que el Señor le va a poner más luz, o como que el Señor, hoy nos dormimos y le decimos al Señor: auméntame mi fe, y en la mañana nos levantamos y ya tenemos una fe grande, una fe poderosa. No es así, hermanos. El Señor le responde de una manera en que los discípulos tenían que entender los principios bíblicos de cómo aumentar nuestra fe. Y le dice el Señor: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. Así que primero les da el principio bíblico. Dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, un pequeño grano de mostaza, una pequeña porción. Y vámonos a la palabra. ¿Qué dice allí en Romanos capítulo 12, versículo 3? Rápidamente, hermanos, vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjese lo que dice, que cada uno debe actuar y pensar conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que el Señor Jesús nos va dando la fe por medidas, ¿verdad? Por medidas. Dependiendo cómo vayamos creciendo, nos va dando una medida de fe. Aleluya, no nos va a dar una fe grande hoy, sino Él nos va dando todas las cosas o la fe por medidas. Gloria al Señor. Y por lo menos, hermanos, yo aquí he encontrado en la palabra del Señor 3 medidas de fe que el Señor nos puede dar en nuestra vida. Amén. 3 medidas de fe. La primera medida de fe que Dios le da, se la da al inconverso para salvación. Quiere decir que para que uno sea salvo, necesita uno tener fe en Jesucristo, porque la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Pero el inconverso no tiene fe en Jesucristo. El inconverso, el incrédulo, su fe está en otras cosas, está en María, está en los santos, está en los ídolos, tiene una fe muerta o una fe que no es la fe de Dios. Entonces al incrédulo se le da una pequeña medida de fe para que crea. Y lo podemos comprobar allí en Efesios capítulo 2, versículo 8. Rápidamente vamos a buscar Efesios 2, 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjense, por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no es de vosotros. O sea, esta fe no es de vosotros, sino esta fe es un don de Dios. Así que la fe es un don de Dios que le da al incrédulo para creer. Es una pequeña porción de fe, una pequeña medida de fe, suficiente para que el inconverso crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y se entregue a Cristo, se arrepienta. Esa medida de la fe le sirve para salvación, ¿verdad? Esa es una de las medidas de fe que he notado yo en la Biblia. Luego ya el inconverso se vuelve creyente y el creyente puede recibir otra medida de fe. ¿Cuál es esa otra medida de fe que el Señor le puede dar? Vamos a ver ahí en Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Fíjese, aquí hay otra medida de fe. Dice, ya siendo cristiano, ya el Señor me dio la salvación. Ahora Él me da una gracia especial para servirle. Y en esa gracia especial me da un don de Dios o los dones de Dios, los cuales tengo que usarlos conforme a la medida de fe. Entonces, la segunda medida de fe que el Señor le da al creyente es una fe para poder servir. Aleluya, gloria al Señor. Un incrédulo no puede servir a Dios porque sirve a los ídolos, sirve al mundo. Pero cuando tiene una medida de fe para creer, cree en el Señor y se entrega a Dios. Luego el creyente crece y madura y busca de Dios, y Dios le da otra medida de fe para que use los dones de Dios y ahora sirva a Dios en la iglesia. Qué glorioso, hermanos, ¿verdad? Esto significa que es un nuevo discípulo, es un creyente que está creciendo, es un creyente que está teniendo nuevas experiencias en Dios y en su palabra, es un creyente que está teniendo nuevos desafíos, y esa medida de fe que Dios le da, le sirve para enfrentarlos. Y la tercera medida de fe que yo veo que el Señor le da al creyente ya, es una fe para hacer proezas. Una fe para hacer proezas, perdón, hermanos. Una fe para hacer proezas. Así que hoy, hermanos, vamos a ver ahí en Lucas 17, ¿verdad? El versículo que nosotros teníamos como base. Dice, entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas 17, 6. Fíjense, cómo es de que podemos llegar a tener una fe de tal manera que le podemos decir a un árbol pequeño, árbol, desarráigate y vete al mar y plántate en medio del mar. Y si esa fe la tuviéramos, el árbol nos obedecería, ¿verdad? Y se iría al mar. Hay otro texto donde dice que si le dijéramos a esta montaña, desarráigate y échate al mar, lo haría, si nuestra fe fuere como un grano de mostaza. Entonces la fe, hermanos, puede llegar a ser tan grande como la que pidieron los apóstoles al Señor. Danos una fe grande, Señor. Pero no es de dársela de la noche a la mañana, sino es de entender los principios bíblicos. Ellos tal vez tenían una medida de fe para creer en Jesús solamente, hermanos. Pero les hacía falta la medida de fe para servir. Y luego les hacía falta la medida de fe para hacer grandes proezas. Aleluya. Pero ¿cómo es que alcanzamos estas medidas de fe? Bueno, el Señor nos da el principio bíblico del grano de mostaza. Ese es un principio bíblico que el Señor le dio a los discípulos, ¿verdad? En Mateo capítulo 13, versículo 31, nos aclara más este principio. Mateo capítulo 13, versículo 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Fíjense, otra vez ahí está. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, en el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas,
pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Este es el principio bíblico del grano de mostaza que el Señor nos enseña, ¿verdad? Para que nuestra fe sea grande, nuestra fe crezca. Él no la va a aumentar así de la noche a la mañana. Nosotros debemos usar este pequeño grano de mostaza o esta pequeña medida de fe que nos fue dada para que crezca conforme a las normas del reino de los cielos. Amén. Entonces tenemos que hacer crecer nuestra fe, si no, no va a pasar nada. Dice el Señor Jesús que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, ¿verdad? Entonces quiere decir que el grano de fe, el grano de mostaza, la medida de fe que Dios nos dio al principio, si la dejamos así nada más, seremos solo creyentes que asisten al culto, que asisten al templo, que de vez en cuando ofrendan, o tal vez ni ofrendan ni diezman, pero que asistimos regularmente a la iglesia, pero no hacen que ese grano de fe o ese grano de mostaza muera, se siembre. No hacen nada porque crezca su fe. Ahí queda y llega a secarse o a perderse. Pero si lo sembramos, pero si lo cultivamos, pero si lo regamos, pero si lo cuidamos siempre y esperamos con paciencia que crezca y dé frutos, entonces podemos ver que de esa fe que nos dieron al principio puede crecer grandemente y convertirse en un gran árbol. Y luego le podemos decir a esa montaña: montaña, quítate de aquí y échate al mar, y lo podrá hacer solo si usamos este principio bíblico. Ahora, en términos prácticos, hermanos, ¿cómo puedo hacer que mi fe crezca? Bueno, las cosas que tenemos que hacer para que nuestra fe crezca son cosas o son por los medios más ordinarios que nos podamos imaginar, ¿verdad? No tenemos que hacer cosas extraordinarias para que nuestra fe crezca. Son medios ordinarios, sencillos, y hasta parece que son temas muy trillados, y hasta parece que son temas que no nos interesan mucho porque como que no traen mucha revelación, pero son las cosas ordinarias las que pueden hacer que nuestra fe crezca. ¿Cómo qué cosas ordinarias podemos estar usando para que nuestra fe crezca? Una de ellas, por ejemplo, es la lectura de la palabra de Dios o escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Si escudriñamos las Escrituras, dice que a nosotros nos parece que en ella tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Estudiar, escudriñar, leer la palabra hace que nuestra fe crezca, se mueva, se siembre en un campo y después se convierta en un árbol. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a leer rápidamente, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que la fe va a crecer a manera que oigamos la palabra de Dios. Si no leo la Biblia, si no escudriño la Biblia, si no escucho la palabra, si no me interesan las cosas de la palabra de Dios, no voy a poder crecer en mi fe. Porque la palabra de Dios es el pensamiento de Dios, ¿verdad? Y si yo lleno mi corazón del pensamiento de Dios, lleno mi corazón de la palabra de Dios, entonces al oír la palabra, al entender la palabra, mi fe viene, mi fe crece y se convierte en un árbol grande, hermanos. Gloria al Señor. Así que, hermanos, pues es tiempo de aprovechar esta situación que estamos viviendo para ponernos a leer más la palabra de Dios. Si no sea que al regresar a la nueva normalidad nos demos cuenta que nuestra fe no ha crecido, que nuestra fe está muriendo porque no la hemos alimentado con la palabra de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, ¿de qué otra manera podemos hacer crecer nuestra fe?
algo sencillo, algo ordinario, pero que nos resulta para bien. Es la oración. La oración, hermanos. Así es, son temas muy trillados, pero son cosas ordinarias que nos hacen crecer en la fe. Porque la oración, hermanos, es una comunión con Dios. Nuestra vida de oración demuestra, hermanos, nuestra relación con Dios. Si nuestra oración es vaga, escueta, nuestra relación con Dios es mínima, es muy lejana. Y una relación con Dios lejana, hermanos, no hace que produzca fe en nuestro corazón. Vivimos lejos del Señor. Pero el que ora a Dios, el que clama a Dios, el que ora constantemente, su relación con Dios es estrecha y su fe crece. Jesús sabía esto, por eso Él tenía una vida de oración. Pasaba las noches orando, pasaba mucho tiempo orando a su Padre, y eso le daba a Él fortaleza y hacía que esa fe que le había dado Dios a través del Espíritu Santo hiciera las grandes obras en su naturaleza humana, claro. Entonces la oración es importante. Si la practicamos, vamos a hacer crecer nuestra fe. ¿Qué dice Santiago capítulo 5? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Fíjense, Elías. Aquí aclara el apóstol Santiago diciendo, Elías siendo un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, siendo un hombre ordinario, sencillo como nosotros, teniendo las mismas debilidades que nosotros, oró a Dios. Su vida de oración era estrecha, era íntima con Dios. Y cuando oró a Dios para que no lloviese, dejó de llover por 3 años y medio. Eso se asemeja a la gran tribulación. 3 años y medio de gran tribulación. Pero bueno, oró y dejó de llover. Y después de 3 años y medio oró nuevamente y entonces llovió y la tierra comenzó a dar su fruto, hermanos. Pero porque Elías era un hombre de oración. Era un hombre que oraba a Dios. Si queremos hacer cosas grandes, proezas en Dios, tener una fe como la que le pidieron los apóstoles a Jesús, entonces tenemos que tener una vida de oración, una vida de leer y de lectura y de escudriñar la palabra de Dios. Allí mismo en Santiago, en el versículo 5, ¿verdad? Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe salvará al enfermo. Quiere decir que la oración es la que nos hace crecer en la fe para ver los milagros de Dios. En el versículo 16, en la segunda parte del versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir, hermanos, que el hombre de Dios, la mujer de Dios, que vive en oración, su oración puede mucho. Una oración eficaz del justo puede mucho. Puede hacer crecer, puede hacer un milagro, puede hacer que las montañas se muevan y se vayan al mar. La oración eficaz del justo. Entonces, ¿cómo puedo hacer crecer mi fe? Medios ordinarios como leer la palabra, escudriñarla, ponerla en práctica. Luego, la oración, la búsqueda en lo secreto. Amén. Gloria al Señor. Es la única forma que podemos ver que el Señor pueda traernos fe, hermanos. Gloria al Señor o hacer crecer nuestra fe. También vamos a ver, hermanos, ahí otro medio ordinario por el cual podemos hacer crecer nuestra fe. Amén. Y son las aflicciones, hermanos. Las aflicciones. Parece raro esto, ¿verdad? Pero las pruebas y las aflicciones que el cristiano pasa hacen que su fe crezca. A veces yo creo que por eso el Señor Jesús, cuando les dio esta respuesta a los apóstoles,
yo creo que sonrió en sus adentros cuando ellos le dijeron, aumentanos la fe. Y Jesús sabía que solo a través de leer su palabra y la oración y las pruebas, su fe iba a poder ser aumentada a la medida que ellos lo querían. Gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, en la cual vosotros os alegráis aún que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Fíjense, es necesario que nuestra fe sea pasada por fuego. Es necesario que a través de las aflicciones, las tribulaciones que vive el cristiano, su fe sea probada, porque su fe es más preciosa que el oro. Y el oro se prueba con fuego. Y cuando la fe es probada por fuego, hermanos, entonces, hermanos, la fe crece, porque dice que sale preciosa y es hallada en alabanza y gloria para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora que estamos viviendo esta situación de contingencia, de pandemia, que ya ni debiéramos de mencionar, y aunque es un tema relevante en estos tiempos, hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos pasando esta prueba? Si usted está soportando estas pruebas, estas luchas, su fe está siendo probada. Y al final, hermanos, su fe va a ser hallada grande y gloriosa, hermanos. Es difícil, hermanos, para muchos el que han estado batallando, hermanos. Algunas personitas se han enfermado de este mal y Dios los ha ayudado y han pasado una prueba terrible. Hay gente que aún siendo cristiana, hermanos, en muchos lugares, ha perdido a familiares, hermanos. Son pruebas difíciles, son aflicciones muy difíciles. Pero si el creyente supera todas esas cosas y su fe es aprobada por Dios, entonces ahora tiene una fe grande. Ahora tiene una fe que ha aumentado, como los apóstoles lo pidieron. Aumentanos la fe. Pero creo que esas son las formas en que podemos lograr que se aumente nuestra fe, hermanos. Orando a Dios, leyendo su palabra, escudriñándola y soportando las aflicciones. Hermanos, en el nombre de Jesús, tome esta palabra, ojalá les sirva, tome los versículos bíblicos y léalos nuevamente, hermanos, de tal manera que les sirvan para su crecimiento espiritual. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y los animo para que sigan adelante. Pido a Dios que Dios nos dé fortaleza, que nuestra fe nunca falte, pero que nosotros estemos haciendo lo posible porque nuestra fe crezca. Amén, hermanos. Dios los bendiga mucho. Esta es la palabra que les comparto para bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.